Muy buenos días, queridos hermanos. Un feliz sábado para todos. En esta mañana vamos a meditar en uno de los salmos tradicionales de la Biblia, el Salmo 91, específicamente los versículos 1 al 4. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El Salmo 91 es uno de los salmos tradicionales de la Biblia. Algunas personas que tienen una Biblia la mantienen abierta en ese salmo como una señal de protección. No vamos a cuestionar esta práctica, pero sí vamos a presentar la esencia del salmo, teniendo en cuenta que el mensaje es la protección por parte del Omnipotente, morando bajo la sombra del Altísimo. Este salmo, para la mayoría de las personas, lo conocen, lo repiten de memoria. Existen algunas anécdotas, le voy a mencionar una de ellas. Les menciono la situación de un soldado que compró una Biblia pequeña y la puso en el bolsillo de su camisa. En el combate, una bala lo derribó. Sus compañeros lo daban por muerto, pero con sorpresa descubrieron que solo estaba aturdido. Lo revisaron y encontraron que la bala había dado en la pequeña Biblia, perforándola y deteniéndose en el Salmo 91, en la parte que dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La Santa Biblia no solo nos proporciona una vida mejor en la tierra, sino que nos enseña el camino a la vida eterna. Esa anécdota aparece en la lección 1 de la fe de Jesús. En la parte de atrás, en el respaldo, aparece la anécdota para demostrar, para enseñar la importancia de la Biblia, y específicamente se refieren a este salmo. Pero sigamos analizando los versículos del Salmo 91. El primer versículo dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo les hago una pregunta: ¿a cuántos nos gusta morar bajo la sombra del Omnipotente? Me imagino que a todos. Pero, ¿qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente? Le respondo: morar bajo la sombra del Omnipotente significa permitir que el poder de Dios obre en nosotros. ¿Significa qué? Permitir que el poder de Dios obre en nosotros. ¡Qué maravilla! Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Dios obrando en nuestro ser, ayudándonos en momentos de necesidad, ayudándonos en momentos de dificultad. En estos momentos, cuando el mundo entero está viviendo esta situación difícil en el que nos hemos tenido que aislar de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio, en donde han sido suspendidos los eventos masivos y no masivos, en donde solamente podemos ir una vez a la semana a la calle, o una vez al día a comprar alimentos. En estos momentos es cuando se hace necesario que nosotros moremos bajo la sombra de uno que es superior a nosotros y que está dispuesto a obrar en nosotros. Pero para poder morar bajo la sombra del Omnipotente, nosotros primero tenemos que tomar una decisión. ¿Saben cuál es? El versículo 1 nos lo dice: el que habita al abrigo del Altísimo. La promesa es condicional. Si habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. El poder de Dios será manifestado en nuestra vida. El poder de Dios será manifestado en nuestro ser. Hay un versículo también tradicional del Nuevo Testamento
específicamente en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 10 y en el versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Al comer, al beber, al caminar, al actuar, al tratar a las demás personas, todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Y ahora me acuerdo de un suceso que está relacionado con la vida de Jesús. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. ¿Conocen esa historia? La historia del ciego de nacimiento está en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Antes de que Jesús hiciese ese maravilloso milagro de sanación, sus discípulos le preguntaron: Rabí, porque así le llamaban ellos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Ustedes cuál creen que fue la respuesta de Jesús? Jesús les respondió: no es que pecó este, ni tampoco pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Es decir, que muchas veces nosotros tenemos alguna deficiencia, alguna dificultad, sea de salud, sea emocional, sea física, inclusive lo que estamos viviendo actualmente, lo vemos como una deficiencia. Y a veces lo asociamos y empezamos a culpar que este tiene la culpa, que este fue porque se obró de esta manera, por eso estamos pasando esta situación. Pero Dios nos da una esperanza y nos dice: no es que este tuvo la culpa, no es que este pecó, es porque las obras de Dios tienen que manifestarse en este mundo. Y en estos momentos de aislamiento, la obra de Dios necesita manifestarse en el mundo. La obra de Dios necesita manifestarse en el corazón de cada una de las personas que estamos viviendo esta época. La obra de Dios debe manifestarse en todos nosotros. El Señor desea manifestar su obra en nosotros para que podamos morar bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. Y sigamos analizando el Salmo 91. Vayamos ahora al versículo 2. El versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Aquí el salmista describe a Dios usando dos términos. Uno tangible, es decir, se puede tocar, y uno intangible, es decir, que nosotros solamente conocemos el nombre, lo sentimos, pero no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, lo podemos sentir esa evidencia en nuestra vida, pero físicamente no lo podemos tocar. El primer término es el castillo. Él utiliza el castillo. Castillo mío. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Centrémonos en esas dos palabras. Castillo mío. ¿Un castillo qué es? Un castillo es una edificación. ¿Con qué objetivo se construían esas edificaciones? Se construían con el objetivo de proteger las ciudades. Allá en la ciudad de Cartagena, ustedes lo conocen muy bien porque viven allá. Allá hay un castillo que se llama el Castillo de San Felipe Barajas. Ese castillo lo construyeron para protegerse de los españoles, de las invasiones que venían de fuera. Lo construyeron para eso. Y ahí quedó una edificación cuyo objetivo era proteger. Por eso aquí dice: diré yo a Jehová, castillo mío. ¿Quién es Jehová para nosotros? Es Jehová nuestro protector, es nuestro castillo. El castillo se refiere a la protección de Dios que podemos evidenciar en nuestra vida. Y eso solo lo podemos hacer cuando utilizamos el otro término, cuando ponemos a Él como nuestra esperanza,
Cuando decimos, Él es la esperanza mía, es decir, esa esperanza me la apropio, es mía y nadie me la puede quitar. Esa esperanza que nosotros albergamos en Dios es la que nos habilita a confiar en lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Y lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, ¿saben cuál es? Es protegernos. Dios desea protegernos. Por eso nosotros tenemos que llamarlo así: esperanza mía y castillo mío. Y ahí en ese versículo el salmista concluye: mi Dios en quien confiaré. Sí, Señor, Dios es mi esperanza. Dios es el castillo mío, porque yo cuando transito por la vida veo evidencias de su protección. Cuando yo voy por una calle caminando, veo evidencias de su protección. Cuando yo estoy haciendo una diligencia en un lugar, veo evidencias de su protección. Cuando voy al trabajo, cuando estoy en el trabajo, veo evidencias de su protección. Cuando estoy estudiando, veo evidencias de su protección, porque hemos puesto a Jehová como la esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y en la medida en que afianzo esa evidencia, mi confianza se va incrementándose, mi confianza se va acrecentando, a tal forma que Él es mi gran amigo, Él es mi Salvador. Apreciado amigo, hoy Dios es nuestra esperanza. Apreciado hermano, hoy Dios es mi esperanza. Hoy Dios puede ser tu esperanza. Hoy Dios puede ser tu castillo. En Él es quien puedes confiar todas tus problemas, todas tus dificultades, todas tus angustias, todos tus problemas. Y si seguimos analizando el Salmo 91, el versículo 3, el versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Continúa el Salmo 91 describiéndonos lo que Dios está dispuesto a hacer en favor de nosotros. Esta vez Él está dispuesto a ejercer sobre nosotros una actividad de liberación. ¿Qué es la liberación? ¿Qué implica la liberación? La liberación implica que estamos presos, que estamos cautivos, que estamos atados. Ahora, en estos últimos días en los que hemos estado en nuestra casa, muchas personas se sienten presas porque no pueden salir. Muchas personas se sienten atadas porque no pueden salir, porque no pueden hacer otras cosas distintas, no se hallan en la casa. Pero nosotros no tenemos que obrar de esa manera o pensar de esa manera, porque Dios nos ha prometido librarnos del lazo del cazador. Dios nos ha prometido librarnos de esas ataduras que no nos dejan movernos. Si nosotros comenzamos a analizar qué significa un lazo es un amarre, un lazo es una atadura. Mediante ese amarre o mediante esa atadura, nosotros hacemos ese amarre, hacemos un nudo y hacemos el amarre, y mediante esa atadura estamos tratando de fijar algo para que no se mueva. Eso lo quiere hacer el enemigo. El enemigo quiere atarnos para que no nos movamos, pero para que no nos movamos desde el punto de vista espiritual, para que nos estemos centrados solamente en las cosas temporales y no nos ubiquemos en las cosas eternas. El ser humano siempre está atado, siempre está inmovilizado, no se puede mover, pero únicamente Dios es el que nos puede librar de ese lazo. El enemigo nos quiere atar, pero Dios nos quiere liberar. Dios nos quiere liberar. Ahora, ¿por qué el enemigo nos quiere atar? ¿Por qué nos quiere cazar para atarnos? Vamos a buscar en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, existe un adversario
Existe un adversario. Un adversario es alguien contrario, alguien que se está oponiendo a algo. El enemigo se está oponiendo a la obra de Dios en estos tiempos. El enemigo no quiere que tú cantes, el enemigo no quiere que tú ores, el enemigo no quiere que tú alabes a Dios, el enemigo quiere mantenerte atado en otras cosas. Porque dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, viendo a ver a quién puede devorar. Él quiere destruirnos. Por eso dice, ese adversario está alrededor nuestro y busca devorarnos. Este versículo es más descriptivo, el 1 de Pedro 5:8, porque presenta el objeto por medio del cual el adversario nos quiere enlazar con sus artimañas, y ese objetivo es devorarnos, ese objetivo es destruirnos. Pero ¿saben una cosa? Yo voy al Salmo 91 y el Salmo 91 me da esperanza, porque ya nosotros leímos los dos primeros versículos donde nos dice que tenemos a la esperanza mía, tenemos al castillo mío, tenemos a el Altísimo, tenemos al Omnipotente, y que cuando yo habito al abrigo del Altísimo y que cuando yo moro bajo la sombra del Omnipotente, el versículo 3 nos está diciendo, el Omnipotente, el Altísimo, la confianza mía, el castillo mío, me va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Interesante. Este salmo nos está hablando de la peste destructora, un término que está muy de moda en esta última época. La peste destructora es el recurso que utiliza Satanás para devorarnos, para destruirnos. No crean, el COVID-19, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, es un ataque a mano armada a la naturaleza humana. Y ese ataque a mano armada no viene de Dios, eso viene del enemigo. El enemigo es el que ha introducido esa peste para devorarnos, para destruirnos. Pero hermanos, necesitamos que el Señor nos libre del lazo de ese cazador, del lazo de esa peste destructora, porque Él no nos puede destruir, y no solamente nos destruye cuando nos contamina y nos mata, sino que también nos empieza a destruir sembrando en nosotros ese temor, amedrantándonos, sembrándonos duda, amenazándonos con un futuro sombrío. Nada más vemos las noticias y nos arrugamos, el corazón se nos arruga y empezamos a sentir miedo en nuestra vida. Pero no debemos de permitir que el adversario haga eso con nosotros. Debemos ser sobrios y velar. Primera de Pedro 5:8 comienza con esas tres palabras: sed sobrios y velar. 4 palabras: sed sobrios y velar. Es decir, tenemos que estar despiertos. Nuestro entendimiento debe estar iluminado. Deberíamos estar siempre sobrios y despiertos. Sobrios y despiertos. Interesante. Vamos al libro de Efesios, en la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18 y 19. Miren lo que nos dice el apóstol San Pablo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay contaminación. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En estos postreros días el enemigo quiere mantenernos embriagados también. Embriagarnos con el vino, pero no con el vino del alcohol, no con el vino que se toma con un vaso, sino también con el vino de las doctrinas de las religiones falsas. El vino de la doctrina de las religiones falsas. Relacionémoslo esto con el libro de Apocalipsis, en el mensaje del tercer ángel, donde nos habla que ella ha hecho beber a todos la doctrina de las naciones, la doctrina de las religiones falsas. Y con esas doctrinas muchas veces nosotros embriagamos nuestro ser, embriagamos nuestra vida,
las llenamos de doctrinas falsas, pero el Señor nos dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, en el cual hay contaminación. Entonces nos dice, antes de que te decidas a embriagar con vino, antes de que te decidas a creer en esta doctrina falsa, tienes que ser lleno del Espíritu. Llénate del Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, lléname. En estos postreros días necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Dice, hablando entre vosotros con salmos, hablando entre vosotros con himnos, hablando entre vosotros con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de corazón. Hermanos, ¿estamos cumpliendo eso? Estamos aprovechando estos días de aislamiento social para alabar el nombre de Dios, para hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Que el Señor nos ayude a hacerlo, porque diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dios nos bendiga en esta mañana. Culminamos la prédica de esta mañana con el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Oremos, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti en este día de reposo, día maravilloso, en el día en que nos gozamos y nos alegramos en ti, oh Dios del cielo. Protege nuestras vidas, Señor, y llénanos de mucha bendición. Ten piedad de nosotros. Conforme a la multitud de tus piedades, borra todas nuestras rebeliones y bendícenos, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, aquí representadas por cada uno de nosotros. Ayúdanos conforme a tu santa y divina voluntad. Te lo imploramos no porque hay méritos en nuestras vidas, pero si hay méritos en la preciosa sangre que derramó tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.